Acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro devocional. Mi nombre es José. Es un placer tenerte con nosotros. Y si es primera vez que nos ves, bienvenido, bienvenida a este devocional. Mira, el día de hoy vamos a estar hablando un tema muy importante que habíamos hablado en nuestro devocional anterior, pero vamos a continuar con este tema que es acerca del miedo. Es muy interesante. Me gustaría que comenzáramos, ¿verdad?, hablando del rey Saúl. Es muy interesante, está en tu Biblia. Mira, si nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 16, ¿verdad? Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice: Saúl respondió a su tío, nos dijo claramente que ya habían encontrado las asnas, pero Saúl no le mencionó nada del asunto del reino del cual había hablado Samuel. Al parecer en este momento, ¿verdad?, Saúl había ido a hablar con el profeta Samuel acerca de unas asnas o unos burros que se habían perdido. Luego que esto sucedió, el profeta Samuel le declaró a Saúl que lo ungió por rey sobre Israel. Pero ¿qué sucede? El tío de Saúl le respondió: ¿qué te dijo Samuel? ¿Qué le dijo el profeta? Y Saúl respondió, ¿verdad? Le habló acerca solamente de las asnas, ¿verdad?, acerca de las burras, pero nunca le habló nada acerca del reino. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando por la mente de Saúl que no le dijo nada a su tío acerca de que había sido ungido rey? Y Samuel no era cualquier profeta, no era cualquier hombre de Dios. Era un hombre reconocido delante del pueblo, ¿verdad? Que la palabra de Dios era verdad en su boca. Amén. Podemos ver aquí que Saúl tenía como temor a qué iba a pensar su familia. Saúl estaba como pensando en su mente: si le digo a mi tío que he sido ungido rey, ¿verdad?, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Se reirá de mí? Muchas veces nosotros tenemos cualidades, tenemos dones, tenemos talento, ¿verdad? Y sentimos actuar hacia esa dirección, pero no nos atrevemos, no nos arriesgamos, porque siempre estamos pensando qué va a decir nuestros padres o nuestra familia. Porque muchas veces lo que nosotros estamos pensando hacer, ¿verdad?, con nuestros talentos, nuestros dones, va en contra de lo que nuestras familias creen, y más cuando queremos ofrecer esos talentos hacia el reino de Dios. Amén. Luego, en el mismo capítulo 10, versículo 2, en versículo 22, perdón, en Primera de Samuel, ¿verdad?, vemos que Samuel iba a ungir rey nuevamente a Saúl delante del pueblo, iba a anunciar el reinado de Saúl. Pero ¿qué sucede? Saúl estaba escondido. Amén. Y mira, vamos a leerlo aquí. Dice en la versión Reina Valera 1960: preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el equipaje, entre el bagaje. ¿Qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué estaba pasando por la mente de Saúl cuando iba a ser presentado como rey sobre Israel? Me imagino que estaba pensando, ¿verdad?, que las personas no lo iban a rechazar, lo iban a señalar, porque ¿quién era él que había sido ungido rey o había sido declarado rey por Dios para el pueblo? Y muchas veces nosotros mismos estamos temiendo a las personas de declararle lo que nosotros sentimos o queremos hacer. Muchas veces, ¿verdad?, tememos ir hacia Dios o buscar a Dios, buscar al Señor, porque estamos pensando qué van a pensar mi familia, mis amigos, mis amistades. Ahora te metiste, ¿verdad?, en la religión porque eso es lo que te dicen, ¿verdad? Cuando Jesús en ninguna manera es religión. Jesús es tener una relación con Dios, es tener una vida. No es una religión, es una vida, vivir una vida. Amén. Y muchas veces tememos qué van a decir las personas cuando nos miren que estamos predicando, compartiendo la palabra de Dios, o inclusive tomando decisiones que no tienen nada que ver con Dios. Quieres tomar una decisión de un trabajo, está tu familia, las personas están diciendo que no lo tomes, que no sé qué, o sea, pero si es lo que a ti te gusta hacer. Amén. Si te gusta trabajar, quieres ser arquitecto y tu mamá quiere que sea doctor, o sea, eres tú el que vas a trabajar como arquitecto, no tu mamá. Pero entonces muchas veces nos dejamos guiar por nuestros padres porque es lo que ellos quieren para nosotros, ¿verdad? Y no lo que nosotros realmente tenemos en el corazón hacer, ¿verdad? Siempre y cuando esté correcto delante de Dios, obviamente, ¿no? Entonces, luego, ¿verdad?, vemos nuevamente que Saúl tiene miedo, pero esta vez, ¿verdad?, Saúl había recibido una instrucción de parte del profeta Samuel de que tenía que esperar
su llegada para ofrecer el sacrificio. Pero ¿qué sucede? Mira lo que dijo Saúl en 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: si he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y tus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí su petición. Nuevamente se inclina Saúl hacia la gente, hacia la petición del pueblo, y no hacia lo que había sido ordenado de parte de Dios. No lo que había sido ordenado. Muchas veces nos inclinamos hacia lo que nuestra familia, lo que el mundo, las personas quieren, y no hacia el llamado o el propósito por el cual Dios me hizo, me creó. Amén. Y por último, ¿verdad? Quería tocar aquí cuando Saúl tuvo miedo. Dice que le tenía miedo a David, porque tenía miedo del éxito que David estaba teniendo. Muchas veces vivimos atados, ¿verdad? Porque nosotros vivimos con miedo y no nos atrevemos a soñar más allá. Y cuando vemos que una persona está soñando y está obedeciendo al Señor y le está yendo bien, entonces tememos y te sentimos envidia, ¿verdad? Porque o sea, vemos lo que la persona está logrando, ¿verdad? Versus lo que nosotros no hemos logrado, porque no nos atrevimos a seguir al Señor. No nos atrevimos a dar ese paso de fe hacia lo que Dios nos estaba llamando. Así que te invito, ¿verdad?, a que pongas tu mirada en el Señor, porque es muy importante es, ¿verdad? Y me gustaría compartir esta palabra contigo. Dice en 2 de Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde estaba pensando Saúl que venía su competencia, que le tenía miedo a la familia, le tenía miedo al pueblo? ¿De dónde estaba pensando que venía su competencia? Que le tenía miedo a David, lo veía como una amenaza. Pensaba que su competencia venía del mismo y no de parte de Dios. Cuando quitamos la mirada de Dios, es cuando realmente vienen los temores en nuestra vida. Porque tú piensas que tú vas a lograr hacer eso con tu fuerza, cuando es en la fuerza de Dios. Cuando entra el miedo en tu vida y tienes miedo hasta de dormir, tienes miedo de caminar, tienes miedo que te roben, es porque estás pensando que tú vas a librar la batalla en tu fuerza y ya quitaste la mirada de Dios. La quitaste la mirada de Dios, la pusiste en ti, como lo hizo Saúl. Y Saúl vivió en temor todo el tiempo, porque siempre estaba mirándose él y nunca miró a Dios como lo hacía David. Amén. Cuando David corrió a pelear con Goliat, le dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos te derrotaré. No en su nombre, no porque David se creía mejor, sino porque tenía confianza en Dios. No tenía la mirada puesta en sus habilidades, sino en el poder de Dios. Así que te regalo esta palabra en esta hora y espero que haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda, pon la mirada en Dios y Él va a fortalecer tu vida, porque tú sabes que Él es todopoderoso. Si Él creó el cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, Él va a poder llevarte a cruzar el Jordán. Él va a poder llevarte hacia la tierra prometida que Él tiene para ti. Amén. Y nadie puede hacerte daño, porque Él está contigo. Amén. Pon la mirada en Él. Amén. Así que te bendigo, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición esta palabra. Y bueno, esperamos tenerte con nosotros una vez más. Recuerda, puedes compartir este devocional con otras personas. Tienes nuestro Twitter, nos puedes escribir, está nuestra página de Facebook, también nos puedes escribir, o debajo de este mismo devocional puedes escribir dando tu opinión y si ha sido de bendición para ti o no. Compártelo con otros. Sigo orando por este ministerio, por este servidor, para que la palabra de Dios llegue y llegue a otras personas. Que Dios te bendiga y que pases un buen día. Amén. Solo